Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con volantes y una tabla en el medio como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodermydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y vamos a doblar tanto por un extremo como por el otro, de tal forma que nos queden o que nos quepan ambos patrones delantero y trasero, haciendo coincidir los centros de ambos patrones con las dobleces de la tela. Siempre tendremos en cuenta la dirección del hilo de la tela para que la caída de la tela sea la correcta. Colocamos el patrón delantero en una de las mitades de la tela doblada y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Luego recortamos a 1 centímetro, centímetro y medio de todo su contorno, excepto para el bajo, que dejaremos unos 2 o 3 centímetros para hacer un dobladillo. Realizamos unos pequeños cortes donde nos marca el patrón para guiarnos luego a la hora de coser la tabla central delantera de la blusa. Paralelo al patrón que acabamos de cortar, en la segunda mitad de la tela doblada vamos a colocar el patrón de la espalda, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a cortar a 1 centímetro, centímetro y medio de todo su contorno, excepto el bajo, que dejaremos unos 2 o 3 centímetros aproximadamente. Para la abertura de la espalda vamos a hacer un pequeño corte justo en el centro de la tela, de unos 5 o 6 centímetros aproximadamente. Además, con un pequeño corte en el borde de la tela vamos a marcar la abertura de los costados o laterales. Con los restos de tela los vamos a doblar como estáis viendo, con el derecho hacia adentro, y vamos a encajar este patrón, el patrón del triangulito, que va bajo la sisa, que va en la sisa, digamos, de la manga, y lo vamos a colocar como estáis viendo, haciendo coincidir perfectamente la parte superior del patrón con la doblez de la tela. Lo alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio. De este mismo patrón necesitamos 2 piezas exactamente iguales que van a ir en ambas sisas o en ambas mangas. Vamos a colocar la pieza de patrón ya cortada justo al lado, haciendo también coincidir la doblez de la tela con la doblez de la tela, y vamos a recortar a ras del primer patrón que habíamos cortado. Para cortar los volantes necesitamos 4 piezas de volantes completo, es decir, que vamos a doblar la tela por la mitad y volvemos a doblar la tela de tal forma que nos van a quedar 4 capas. De esta manera vamos a colocar primero el volante, haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela, y vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio, como estáis viendo en el vídeo. Ya tendríamos 2 de los 4 volantes que necesitamos para las mangas, porque van dobles, van como forrados. Hacemos un piquete para marcar el centro y con la misma tela doblada vamos a colocar el patrón que acabamos de cortar, haciéndolo coincidir también el centro con la doblez de la tela, y vamos a cortar a ras del patrón que ya tenemos cortado, y de esta manera nos van a salir 4 volantes o 4 piezas de patrón exactamente iguales. Vamos a hacer un piquete en este nuevo volante que acabamos de cortar. De esta manera vamos a marcar el centro de todos los volantes. Con la tela que nos sobra vamos a cortar un bies para la terminación tanto de la abertura de la espalda como para la terminación del cuello. Un bies no es más que una tira de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho que se corta en la diagonal de la tela.
Y ahora vamos a comenzar a coser, lo haremos por el delantero, específicamente por la tabla que va en el centro. Vamos a coser la tabla de la siguiente manera, colocamos la tela justo al contrario de cómo la tenemos cortada, es decir, con el derecho de la tela hacia afuera y doblada por la mitad. Y vamos a realizar una costura lineal sencilla, paralela a la doblez de la tela, y nos guiaremos para ello, para que nos salga recta, con las marcas que hemos hecho que vienen en el patrón. Colocamos nuestra tabla de tal forma que la costura que acabamos de realizar quede en el centro de la blusa y en el interior de nuestra tabla. Y ahora vamos a coser la blusa por los hombros. Colocamos delantero y espalda ambos, haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros con los derechos de las telas enfrentados. Y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Remataremos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela para ambos hombros. Para la terminación del cuello y de la abertura trasera vamos a utilizar un bies. Bueno, en este caso voy a utilizar 2 bies. Colocamos la blusa con el revés de la tela hacia arriba y el bies lo colocamos, como estáis viendo, haciéndolo coincidir perfectamente por el borde de la tela en la abertura, con el derecho del mismo hacia abajo. Y cosemos con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro del borde de la tela. Justo en el vértice de la abertura vamos a hacer un pequeño cortecito antes de llegar a la línea de costura para poder volcar el bies cómodamente. Y ahora sí volcamos el bies hacia el exterior o derecho de la tela, como estáis viendo. Doblamos primero medio centímetro y volvemos a doblar. Este bies queda visto en el exterior de la blusa. Coseremos con un pespunte lineal sencillo a unos milímetros aproximadamente de la doblez por todo el contorno del bies. El bies lo vamos a colocar también para la terminación de todo el contorno del cuello. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para la abertura. Primero lo vamos a colocar o lo vamos a coser en el interior o revés de la tela, con el derecho del bies hacia abajo y haciéndole un pequeño dobladillo en ambos extremos que va desde una abertura, o sea, desde uno de los lados de la abertura hasta el otro. Una vez hemos cosido el bies por todo el contorno del cuello, vamos a volcarlo hacia el exterior o derecho de la tela de la blusa. El bies es un bies visto, así que doblamos una vez medio centímetro y volvemos a doblar otra vez de tal forma que la doblez de la tela tape esta costura que acabamos de realizar. Y vamos a ir cosiendo como a 1 milímetro aproximadamente del borde de la doblez de la tela. Si no tenéis mucha práctica en costura, podéis planchar el bies previamente a la costura a máquina y de esta manera os va a salir muchísimo mejor y que seguro que os va a quedar perfecto. Tenemos que hacerle dobladillo en los extremos, tanto al principio como al final. Vamos ahora a coser los volantes de las mangas. Como veis, tenemos 4 piezas de tela del mismo volante. Vamos a unirlas 2 a 2 con los derechos de las telas enfrentados y las cosemos por la parte exterior a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Una vez cosidos ambos volantes, le damos la vuelta, los colocamos del derecho y los planchamos bien. Una vez que lo tenemos planchado, los vamos a colocar en la parte de la manga o en la parte correspondiente para ellos. Los colocaremos haciendo coincidir el centro de los mismos con la costura de los hombros de la blusa, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados. Y los cosemos a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela según hayamos dejado el margen de costura.
Yo lo que hago normalmente para que no se me descuadre el volante es coser desde el centro del mismo o desde la costura del hombro hacia un extremo y desde la misma costura del hombro hacia el otro. De esta manera el volante me va a quedar perfectamente cuadrado. Los triángulos que habíamos cortado los dejamos tal cual, los planchamos bien, tal cual están cortados, pero con el derecho de la tela hacia afuera. Y vamos a colocarlo justo en la parte que estáis viendo de la blusa. Comenzaremos cosiéndolos con los derechos de las telas enfrentados, tal cual veis, en la misma línea de costura del volante, es decir, la misma línea de costura que hemos cosido el volante a la blusa, y vamos a coserlos al delantero previamente. Y ahora vamos a coser esos triangulitos pero a la espalda. Para ello doblamos la blusa, como estáis viendo, por los hombros con los derechos de las telas enfrentados y vamos a colocar los triangulitos haciéndolos coincidir perfectamente con la parte de abajo de la manga, como hemos cosido para el delantero. Los hacemos coincidir con el borde de la tela y los cosemos en la misma línea de costura que hemos cosido el volante al cuerpo. Y con un pespunte lineal sencillo cosemos nuestros triángulos a la espalda de la blusa. Con una puntada en zigzag vamos a remallar toda la costura del triángulo y toda la costura de la manga. Es decir, que vamos a ir girando la tela de tal forma que remallemos o sobrehilemos todo lo que es la costura del volante, del triángulo o de la manga. Ahora vamos a cerrar los laterales o costados. Vamos a hacer con un pequeño cortecito lo que nos va a servir como guía hasta dónde llegar la costura del costado o lateral. Esta costura viene en los patrones y vamos a coser solo hasta el cortecito porque esa parte la vamos a dejar abierta de la blusa. Cosemos a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela, cerrando así la blusa por los costados. Y remallamos las costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Esas aberturas laterales o de los costados que hemos dejado sin coser las vamos a terminar con un pequeñísimo dobladillo, como estáis viendo. Doblamos unos milímetros la tela hacia el interior o revés de la misma y volvemos a doblar de tal forma que hagamos como un dobladillo de pañuelo en los 4 lados del costado o del lateral de la blusa. Siempre podéis utilizar la plancha como ayuda previamente a la máquina de coser. Para que estas aberturas queden perfectamente integradas en el costado lateral, vamos a realizar una pequeña costurita, como estáis viendo, de tal forma que quede totalmente integrada por ambos lados costados. Nos probamos la blusa y determinamos el largo de la misma a nuestro gusto. Y vamos a hacerle un dobladillo en el bajo, primero en la parte delantera y luego en la espalda. Tenéis que tener en cuenta que la espalda es más larga, unos 3 o 4 centímetros, no sé exactamente, que el delantero. Y esto es porque la blusa es así, el patrón está así, no es que se descuadra. Si la queréis cuadrada podéis ponerla a vuestro gusto, pero lo que es la blusa en sí es más larga por la espalda que por el delantero. Y luego vamos a hacer un dobladillo, como ya os digo, de 1 centímetro aproximadamente, doblando 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volviendo a doblar el mismo centímetro sobre sí mismo y cosemos primero por el delantero y luego lo hacemos por la espalda. Cosemos un botón en uno de los lados de la abertura superior de la espalda y en el lado contrario vamos a hacer una presilla a mano. Para hacer la presilla a mano vamos con aguja e hilo y ayudándonos de nuestro propio dedo ir girando el hilo como estáis viendo, bordeando el dedo y luego vamos a ir bordeando este arco que hemos formado con el hilo, nuestro propio dedo utilizándolo como molde.
Vamos girando, girando, girando hasta que se quede lo suficiente contundente de hilo como para que sea una especie de ojal o presilla de cierre para nuestra blusa. Y ya teníamos la blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.